Reciban un cordial saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de Administración de Medios. Hoy vamos a ver las estructuras y funciones de las empresas de comunicación. Cabe señalar que las empresas de comunicación son aquellas empresas que están ofertando servicios comunicacionales. Los servicios comunicacionales son aquellos que toman a la comunicación como un proceso, pero no de manera improvisada o como algo natural, sino como una estrategia para alcanzar objetivos, puesto que ya todas las empresas, entidades públicas e instituciones requieren comunicar, pero no comunicar como un diálogo, sino para alcanzar objetivos, ser reconocidos, obtener financiamiento o sencillamente informar a la población brindando un servicio en el marco del derecho a la información. Entonces, cuando hablamos de empresas comunicacionales, hablamos concretamente de aquellas empresas que están dirigidas al desarrollo de servicios comunicacionales. Y en este aspecto vamos a comenzar hablando con la prensa. La prensa se refiere específicamente a aquellas empresas que generan medios de comunicación, entendidos estos en un soporte impreso. Algunos autores les llaman prensa escrita. Sin embargo, según el autor Héctor Rico, esto es algo tautológico, porque la prensa viene específicamente de imprenta, que utiliza concretamente el aparato prensal, es decir, la prensa con el cual se imprimen las letras. En función a este tipo de aspecto, las editoriales que producen periódicos matutinos, semanarios o boletines, entre otros, pues manifiestan los siguientes niveles funcionales. Los niveles funcionales se refieren al conjunto de cargos que desempeñan determinadas funciones. Algunos elementos identificamos como el nivel informacional, donde se señalan reporteros, redactores, corresponsables, contactos, jefes de información, redacción, fotógrafos y responsables de archivos. Estas personas son propias del acervo comunicacional de nuestra profesión, con la cual justamente generan y pueden identificar datos que pueden generar y transformarse en información, ya que todo dato no es una información, se requiere tener de interés público. Estas personas convierten datos en información y obviamente están en función para poder determinar elementos que permitan llegar a otros, al público correspondiente a la audiencia, identificando los temas de coyuntura o temas en profundidad. No cualquiera puede ser un periodista, considerando que los periodistas, de acuerdo a la ley 494, son específicamente profesionales de la información. No son personas que desarrollan una tarea de oficio, sino son personas que desarrollan una profesión en el marco de cumplir la defensa del derecho a la información. Más que la libertad de expresión, en este marco rinde la libertad de prensa, porque el periodista tiene que tener acceso a aquellos lugares donde la población no tiene. ¿Para qué? Para informar a la población. Y tiene que pensar en la población, la audiencia, más que pensar en el medio o los intereses grupales o intereses personales. Bajo esta lógica, aquí lo que se privilegia es el derecho de los informados y no del informante. Bajo este aspecto, el periodista tiene que identificar la verdad en lo posible y por ello no simplemente difundir elementos de impacto. Para ello, el medio de comunicación pues contrata a personal administrativo que se encarga de la circulación, suscripciones, venta de espacio, finanzas, contabilidad, etcétera. Estas personas son aquellos que se encargan específicamente de generar la sustentabilidad del medio de comunicación, ¿sí? Y bueno, nosotros avanzamos esta materia para poder justamente entender ese trabajo. Y finalmente se encuentran los de el nivel técnico, que son diagramadores, componentes, armadores, fotomecánicos e impresores, que son personas que no tienen el nivel de profesional, es decir, de licenciatura, sino justamente hayan podido estudiar estudios técnicos para poder desarrollar tareas encargadas por el nivel informacional. La lógica plantea en estas funciones que el nivel administrativo genera concretamente labores administrativas para proveer recursos de la fuente, el cual el reportero
conjuntamente el fotógrafo, el corresponsal o el contacto de agencia, pues a partir de la fuente emite y genera contenido que pasa al redactor o jefe de prensa. Este decide si la nota no es buena o no es adecuada, o la crónica o el producto comunicacional, si no es adecuada, pasa a archivo. Y si es adecuada, pues pasa a redacción para su respectiva diagramación, composición y corrección. Son tareas desarrolladas por el nivel informacional. Y luego tenemos el nivel técnico, que establece con el armado, la fotomecánica, impresión y distribución específicamente del periódico, boletín o semanario como tal. Otra empresa dedicada a servicios comunicacionales es la radio. Y la emisora de radio también tiene tres niveles funcionales. El primero es el nivel de programación, donde comunicólogos preparan guiones, libretos, generan noticia, elaboran, seleccionan la música. Y bueno, anteriormente la radio contrataba actores. Anteriormente, ya porque las memorias en computadora ya no han establecido él. Pueden hacer un contrato con actores o con otras productoras, locutores y periodistas. Estas personas desempeñan funciones y son propias del ámbito comunicacional. A la par, como la empresa de prensa, existe también un nivel administrativo que busca conseguir contratos de publicidad o patrocinio, realizar reposiciones, modernización de equipos. Son aquellos que están vigilando en la renovación de los activos de manera concreta en función de los elementos que requiere una radio, que ustedes pueden ver en Radio San Simón 102.4. Y finalmente, el trabajo de operadores y técnicos, que se refiere específicamente a la emisión, sobre todo en lo que se refiere a emisión al vivo. Aunque ya los equipos hacen que los del nivel de programación también puedan ejercer tareas de realización, porque antes había una comunicación analógica y ahora todo puede ser controlado con paquetes de software, por lo cual una persona puede hacer una entrevistar a alguien y a la par también operar para que pueda salir en una emisión al vivo, pues también puede haber programas en los cuales los niveles estén separados. La lógica, cómo funciona un ámbito de radio bajo para la misma situación. El servicio administrativo o el nivel administrativo provee de labores administrativas, finanzas y de marketing para señalar recursos, donde el reportero interroga la fuente, pasa la nota, que puede ser una transmisión en vivo o puede ser una grabación, al redactor o jefe de prensa. Si al redactor no le gusta esa transmisión o esa grabación, pues la misma pasa a archivo. Pero si considera importante la misma, jerarquiza en qué momento se va a difundir la nota. En este caso, se va a corregir o se va a tener una nueva locución para establecer una nota armada que vaya a ser difundida en el noticiero, o caso contrario puede ser editada y emitida directamente si fuera una nota al vivo. De manera concreta, ese es el trabajo que se puede desarrollar por cada nivel funcional. Pero ustedes me dirán, queremos trabajar nosotros en televisión. Pues un canal de televisión funciona también considerando tres niveles funcionales. Tomamos en cuenta el nivel de programación y producción, donde se puede identificar una parte operativa. Cada programa tiene su guionista, su libretista, pues estas personas son las iniciales en este nivel. Hay presentadores, locutores y artistas que van justamente señalando en este nivel. Podemos encontrar a músicos, obviamente también, ¿no? Considerando que no se puede difundir cualquier pieza porque tiene que estar registrada con derechos de copyright. Asimismo, tenemos periodistas, maquilladores y dibujantes que ofrecen ese tipo de elementos como tal en la decoración de sets como tal. Pero bueno, estos últimos ya han podido ser reemplazados concretamente con panelistas o inclusive personas que manejan fondos en BTR como tal o en el switch manejando la computadora. Luego tenemos el nivel administrativo, que busca conseguir contratos de publicidad o patrocinio, realizar reposición y modernización de equipos, etc. Estas personas consiguen cuentas, publicidades, cierran contratos específicamente para que el personal de los otros niveles puedan justamente trabajar sin ninguna dificultad. Y finalmente tenemos
al nivel de estudios de canal de televisión, que ven los aspectos técnicos de la emisión. Si es una emisión al vivo, pueden ver el control de cámaras, sonido, iluminación, escenografía en set. Pero si se refiere específicamente a un programa que va a ser enlatado o grabado, pues pueden ver el control de cámaras, sonidos y sobre todo la iluminación que puede establecer. Aquí podemos encontrar switchers, BTRs y también encargados de sonido que se encargan concretamente de este aspecto. ¿Cómo funciona un canal de televisión? Pues obviamente los administradores generan elementos proveyendo recursos a la fuente a partir de camarógrafos y reporteros que toman la decisión y sobre las cuales se desarrolla una grabación. La fuente es recapitulada como notas informativas o programas en diversos formatos que son grabados o que son llevados al vivo. Estos van justamente a la decisión de un jefe que establece su conformidad, por lo cual se genera concretamente una jerarquización en las notas, las cuales son editadas y emitidas. También se puede ver una edición al vivo, de manera concreta, con el software que se puede manejar. Aquellas notas o material que no es aprobado por el redactor, obviamente entra al archivo o últimamente se rescata en algo como se llama el backstage de los programas como tal. Pero no solamente vamos a ver los tres medios de comunicación, también podemos identificar a las productoras de cine. Las productoras de cine tienen también tres niveles funcionales. El nivel de producción, donde existe un director que establece justamente y tiene la palabra final de aquello que entra o no entra en la producción, en la película. Los guionistas, que escriben a partir de libretos originales o libretos adaptados. Los realizadores, actores, extras y músicos. Obviamente que aquí también tenemos al personal administrativo, que son los responsables de la dotación de recursos. Específicamente manejan las finanzas y el marketing. Ellos han conseguido y invierten. ¿Para qué? Para poder recuperar. En la actualidad, la mayoría de las películas, los directores asumen también el rol de productores, buscando un financiamiento. ¿Por qué? Porque no hay esa inversión por parte de inversionistas, de personas que pongan su capital con el afán de recuperar. Porque en nuestro país, lamentablemente, tiene un aspecto reproductivo. Las salas cinematográficas con las distribuidoras ya agendan las producciones de Hollywood para que sean las únicas películas. Muy pocas películas que no son de Hollywood se emiten en las salas cinematográficas. Y peor aún las bolivianas, a pesar de ser nacionales, pues tienen dificultades para ser exhibidas como tal. Por ejemplo, la película Utama, que ha ganado el último festival Sundance en Estados Unidos, todavía no ha sido difundida en las salas en las salas de cines. ¿Por qué? Por los compromisos con películas de Hollywood. ¿Ya? Por lo tanto, este nivel no está muy desarrollado en nuestra querida Bolivia. Y finalmente tenemos al nivel técnico y los estudios de cine, donde acá vean operarios de las distintas escuelas de cine que se dedican a nivel técnico de controlar cámaras, sonido, iluminación, escenografía, maquillaje y que dependen específicamente de las órdenes establecidas del nivel de producción. ¿Cómo funciona una productora de cine? Pues a partir específicamente de labores administrativas y de finanzas, se establecen y proveen recursos para que el guionista y realizador pueda desarrollar un libreto, presentar al director y establecer el trabajo con el camarógrafo y la filmación. Y finalmente esto pueda ser grabado con efectos especiales, montaje, sonorización y copiado como tal para su distribución definitiva. También ahora se pueden utilizar las redes sociales también para este tipo de producciones, como el caso concreto de Touch TV, de una productora de contenidos. Otra empresa muy interesante, hablando de productoras como Touch TV, la que produce Enchufe TV u otros, pues hay empresas informativas de Internet. Y estas empresas también tienen tres niveles. El nivel de contenidos, donde podemos identificar a reporteros, redactores, corresponsales, contactos, jefes de información, de redacción, fotógrafos,
diagramadores, componedores, armadores y responsables de archivos, aquellos que se dedican específicamente al contenido como tal, ¿no? Obviamente que estas personas requieren el apoyo administrativo de personas que puedan conseguir recursos, desempeñando labores administrativas, finanzas y de marketing, ¿no? Nosotros estamos, como les repetía, nos estamos formando para poder desarrollar estos elementos. Y finalmente tenemos el nivel técnico, que se refiere específicamente a aquellos informáticos e ingenieros en sistemas que se ocupan del mantenimiento del hardware y prevención de virus, troyanos, spyware y software malicioso. Ese es un trabajo de ingenieros de sistemas e informáticos que apoyan la labor de los comunicólogos señalados en el nivel de contenidos. ¿Cómo funcionan específicamente estas empresas? Pues sencillamente las labores administrativas de finanzas y de marketing proveen recursos para que los reporteros puedan justamente con los fotógrafos corresponsales o el contacto de la agencia, pues desarrollar contenidos que vayan al responsable del sitio, el cual si determina que puedan publicarse, pueden ser redactados, diagramados y compuestos, corregidos, armados y realmente puedan ser publicados y generando un mantenimiento por los ingenieros de sistemas. En caso que el redactor no apruebe ningún contenido, pues esto también va generándose al archivo de manera concreta. Asimismo, vamos a ver las agencias publicitarias. Las agencias publicitarias son entidades y empresas comunicacionales que están ligadas a poder desarrollar estrategias y campañas publicitarias en base al brief de las empresas. Si han avanzado publicidad y propaganda, pues obviamente saben lo que es un brief para hacer un boceto que establece justamente las campañas publicitarias. Y estas dependen específicamente del desarrollo de el nivel de creativos. Los creativos determinan la filosofía creativa, los personajes, los guiones, aquellas características que van a generar una campaña publicitaria en base al brief que presenta la empresa. Los principales cargos que van en el nivel creativo son el director creativo, los dibujantes, los redactores y los artistas. Asimismo, tenemos también el personal de cuentas, que se encarga entre la relación de la agencia y el cliente. La agencia no puede trabajar con cualquier cliente. Si ha cerrado, por ejemplo, con una cervecería, pues por razones éticas no puede trabajar con la competencia de la cervecería u otra empresa que tenga participación en ese mercado. Pues porque hay una relación. La agencia publicitaria es su aliado y obviamente la empresa le confía información confidencial y clasificada que no puede compartirla con otras, por lo que tiene que tener personas vinculadas con las empresas. Y aquí hablamos de los ejecutivos de cuentas, que son los representantes de una agencia publicitaria con cada una de las empresas como tal. Podemos identificar también al personal de mercadotecnia que se encarga de la planeación, adquisición de medios, investigación y promoción de ventas de manera concreta. Aquellos que justamente logran aproximarse a una empresa, ofrecen sus servicios para que luego los creativos y el personal de cuentas puedan tomar contacto como tal. Y finalmente los administrativos, ya que la parte comercial está reservada para los de mercadotecnia, específicamente los administrativos son los que se encargan de comprar, desarrollar actividades administrativas y administrar los recursos personal, financieros y materiales como tal, además de los tecnológicos. ¿Cómo funciona una agencia publicitaria? Pues sencillamente el nivel de administrativos provee recursos como tal. ¿Para qué? Para que los ejecutivos de cuentas puedan vincularse con las empresas, las cuales señalan cuál es el problema de marketing. Y en función a los objetivos de publicidad y estrategias de marketing que ha elaborado la empresa, pues ellos puedan elaborar una estrategia publicitaria sugerida al cliente a partir de una estrategia de publicidad. En base a la estrategia de publicidad, los creativos diseñan una campaña presentando personajes, recursos, elementos específicos que vayan a estar señalados como tal, como características, es decir, componen el mensaje publicitario.
Este mensaje publicitario tiene que ser aprobado por el cliente. Si no fuera a ser aprobado por el cliente, los creativos tienen que formular otro plan creativo, otros personajes, otros eslogans, para que puedan ser aplicados hasta que el cliente pueda aprobar. Una vez si el cliente ha aprobado, pues se seleccionan los medios de acuerdo al presupuesto, a los recursos que tenga el cliente que pueda invertir, y en base a esos medios se establece un plan de medios donde señale cuántas veces va a hacer repetirse un spot, si hay un spot, dónde se va a distribuir el tríptico, dónde se van a colocar los dípticos, dónde se van a señalar los pasacalles, porque eso también forma parte de la publicidad de manera concreta, aunque sea un medio alternativo, ¿no? Esos aspectos ya marcan la difusión. De manera concreta, esos son los elementos que se generan específicamente en la distribución o estructura concretamente del medio, ¿ya? En este marco, queridos amigos, bueno, esto ha sido una exposición muy sucinta debido a que mi persona está siendo invitada o ha sido invitada a una exposición en la Feria de Escritores, por lo cual justamente he tenido que desarrollar esta estructura y planteo específicamente la misma en el marco de una grabación. El día de mañana, de acuerdo a políticas rectorales, no hay clases, por lo que justamente no puedo obligar a la asistencia como tal. Sin embargo, lo que establece o se puede generar, queridos amigos, es que sencillamente se pueden generar elementos o podemos establecer elementos como grabaciones que puedan ser reproducidas el día de mañana como este recurso de manera concreta. ¿Listo? Por tanto, cualquier pregunta que tengan respecto al contenido que he expuesto en este corto tiempo, pues me la pueden realizar al WhatsApp o sencillamente puedo volver a responder o volver a exponer de acuerdo justamente a sus solicitudes. Agradezco mucho su comprensión.